Hola, pomaníacos. Hoy vengo a hablaros de la forma en la que se elige el presidente o la presidenta del gobierno, o lo que es lo mismo, el artículo 99 de la Constitución española. ¡Comenzamos! Voy a ir leyendo cada uno de los párrafos del artículo 99 y a continuación los iremos explicando. El punto 1 dice: después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que lo más habitual es que este procedimiento se desencadene tras la celebración de elecciones generales, pero no es el único caso, ya que hay otros casos, como por ejemplo por muerte o por dimisión del presidente del gobierno, en que también se desencadenaría este procedimiento. Seguro que recordaréis la típica imagen del telediario en la que el presidente o la presidenta del Congreso se reúne con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria. Se supone que tras estas reuniones con los diversos portavoces de los grupos políticos, el presidente o la presidenta del Congreso va a darle cuenta o a comunicárselo al rey. Como veis, la figura del rey es meramente testimonial, ya que sí, en tenor literal, es el que propone el candidato a presidente del gobierno, pero en realidad es lo que le ha pasado al presidente del Congreso, que tras reunirse con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, obtiene, por así decirlo, un candidato, se lo facilita al rey y el rey es el que lo propone, pero vamos, con un valor meramente arbitral o moderador. Recordad que el rey reina pero no gobierna, estamos en una monarquía parlamentaria en la que la función del rey es simbólica y no ostenta ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, por supuesto. Bueno, vamos al siguiente punto. Punto 2. El candidato propuesto, conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Bien, pues esto seguro que también lo recordáis. La persona propuesta por el rey, que hemos dicho que no es el rey, es el presidente del Congreso el que en realidad hace ahí de mediador con los representantes de grupos políticos. Bueno, pues ese candidato que se ha propuesto expone el programa político del gobierno que pretende formar. Es decir, va al Congreso de Diputados y dice lo que él haría si fuera presidente del gobierno. Y vemos estas sesiones tan largas que duran un día o 2 días a veces, en los que van desgranando cuál sería el programa político que va a desarrollar en el caso de que fuera nombrado presidente del gobierno. Pasamos al punto 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a una nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere mayoría simple. Bueno, esta frase tan larga y tan rimbombante, ¿qué viene a decirnos? Pues que si el Congreso de los Diputados le diera la confianza al candidato o candidata a presidente del gobierno por mayoría absoluta en primera votación, se entendería nombrado ese candidato o candidata presidente del gobierno. Pero si no le dieran la confianza por mayoría absoluta, 48 horas después, o sea, 2 días después, se volvería a votar y entonces sería suficiente con que obtuviera una mayoría simple. Por lo tanto, vemos cómo desciende el nivel de exigencia de la primera votación en la que se exige mayoría absoluta a la segunda, en la que se exige únicamente una mayoría simple, que son más votos afirmativos que negativos. Vamos ahora al punto 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Bueno, pues lo que viene a decir es que si ni obtiene mayoría absoluta ni mayoría simple, volveríamos a iniciar el proceso. O sea, el presidente del Congreso se volvería a reunir con los representantes de grupos políticos con representación parlamentaria y una vez que tenga un mínimo consenso, le propondría un candidato a presidencia del gobierno al rey. Y por último, el punto 5. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Tal y como veíamos en el punto 4, si no se obtienen las mayorías necesarias que hemos visto anteriormente, volvemos a reiniciar el proceso. O sea, se reúne el presidente del Congreso con los grupos parlamentarios, bla, bla, bla. Y así tenemos, digamos, 2 meses desde que se realiza la primera votación de investidura. Si transcurridos 2 meses desde dicha primera votación ningún candidato o candidata obtiene la confianza de la Cámara, el rey, con el refrendo del presidente del Congreso, disolverá las Cortes Generales y convocará elecciones. Es decir, desde que se vote la primera vez el primer candidato, tenemos 2 meses para intentarlo sucesivamente, tantas veces como queramos. Pero eso sí, a partir de esa primera votación de investidura, tenemos 2 meses. Si nadie consigue la confianza de la Cámara en ese periodo, entonces se disolverían las cámaras y se convocarían elecciones. Fijaos que el reloj parlamentario no empieza a correr
hasta que se realiza la primera votación de investidura. Es decir, que si ningún candidato se presentara a exponer su programa político e intentar ser presidente del gobierno, digamos que ese reloj no arrancaría. Es una cosa curiosa que la Constitución no prevé. Y si queréis seguir viendo vídeos como este, no olvidéis suscribiros a nuestro canal, dadle a me gusta y a la campanita y dejadme vuestros comentarios. Y como en Opomanía somos muy generosos, aquí os dejo un enlace con un vídeo que hice recientemente sobre las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. ¡Hasta pronto!